y amigos, nos encontramos aquí nuevamente en su programa Levántate y Resplandece. Muy contentas de estar aquí y agradecidas con nuestro Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente con ustedes. Te invitamos a que estés compartiendo este video y vamos a hacer una oración para iniciar ahorita con esta hermosa palabra que el Señor ha dado para ti que estás ahí ahorita escuchando, para ti que vas a recibir esta palabra. Es para ti. El Señor trae palabra a tu vida. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por lo que tú estarás haciendo, oh Dios, en cada corazón, conforme a la necesidad, oh Dios Todopoderoso. Padre, que en esta hora aquel Dios Todopoderoso que esté escuchando esta palabra que va a ser escuchada, mi Dios, sea para él y la reciba con gozo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pido que seas usando mi vida, Dios Todopoderoso. Toma el control de mi boca en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Oh, redarguye Espíritu Santo y toca los corazones en esta hora en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Tu palabra es autoridad y es poder, Padre, y creemos en esa palabra y la abrazamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bueno, amigo, tú que has escuchado esta oración y que vas a escuchar esta palabra, ahorita en esta hora, ¿cómo te encuentras tú, amigo? ¿Cuál es la situación que estás pasando en tu vida? ¿Cómo estás ahí con tu familia, con tus hijos? ¿Cómo están? Tal vez a lo mejor están muertos en los vicios, en el alcoholismo, en la drogadicción, y tú no ves respuesta, no ves vida en ellos, los ves que su vida día con día se ha deteriorado, que está muerta, no físicamente, pero espiritualmente. Las vidas se mueren también. Ves a tu hijo perdido y ves que no hay esperanza. Jesús te lo quiere entregar sano hoy. Jesús quiere levantar su vida. Jesús quiere restaurarlo. Él quiere transformarlo. Él quiere entregártelo sano. O tal vez sea una enfermedad, no física, pero una enfermedad, o tal vez una enfermedad física, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo está ahí tirado en una cama? O tal vez que no puede moverse, que lo han desahuciado, enfermo, abatido, estás llorando, estás clamando y crees que no hay respuesta, pero el Señor sí te está escuchando. Él ha visto tus lágrimas, Él ha visto ahí en esa enfermedad donde estás. Él te está viendo en la situación que estás viviendo, ahí en tu casa, con tus hijos, con tu matrimonio. Tal vez tu matrimonio también está muerto y dices, mi matrimonio ya no tiene solución, ya no tiene esperanza. Hay autoridad y hay poder en la palabra de Jesús. Jesús tiene poder para levantar. Jesús tiene poder para transformar. Él quiere cambiar la situación que estás viviendo. Él quiere que te levantes el día de hoy. Él quiere que seas levantado. Él quiere que seas transformado. Él no quiere que sigamos en la situación que estamos viviendo, ahí llorando. Él nos ve. En esta hora Él está viendo tu situación, ahí cómo te encuentras. Él está viendo tus lágrimas, que has llorado, que estás llorando, que estás postrada, que estás postrado ahí donde estás, que te duele la situación que está viviendo tu familia, que te duele la situación que están viviendo tus hijos. El Señor quiere levantarte. Hay poder en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Lucas, si tienes una Biblia por ahí, si no, escucha la palabra de Dios. Dice en Lucas 7:11, dice, aconteció después que él iba
a la ciudad y que se llama Naín. Dice, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Vamos a leer hasta el 15. Cuando llegó, dice, cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo al joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que iba muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Entonces el que había muerto comenzó a hablar y lo dio a su madre. Imagínate esta situación de esta mujer. Métete ahí en esta historia tan hermosa y por un rato piensa, esta mujer no solo perdió a su hijo, ella ya había perdido a su esposo. Imagínate el dolor con el que ella iba llorando ahí. ¿Cómo iba ella? Iba destrozada, deshecha. Aquí no dice la palabra de sus sentimientos que ella iba expresando, pero Jesús la vio. Ella lloraba amargamente. Jesús vio su llanto. Él la vio. Él se compadeció de su dolor. Jesús se compadece de tu dolor, de esa situación que tú estás viviendo. Jesús se compadece. El día de hoy, Él está viendo esa situación que tú estás viviendo. Esa situación que ya no tiene solución. Esa situación donde estás desahuciada. Esa situación donde tu matrimonio está muerto y que ya no hay respuesta. El Señor te está viendo el día de hoy. Tú dices, nadie me ve. Sí, Jesús ha visto tus lágrimas. Jesús ha visto tu dolor. Él quiere el día de hoy levantarte. Él te dice el día de hoy, la palabra de Dios es poder. Y esta palabra es para quien la cree. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en su poder. Además que nosotros le desagradamos a Dios cuando no le creemos. Esta mujer iba deshecha. Jesús se compadeció de ella. Ella ya no tenía nada. Era su único hijo. Ella había perdido a su marido. Imagínate ahí. Me imagino esta situación y digo, pues iba deshecha la mujer porque imagínate ya sé que había quedado sin nada. Aquí no dice que tenía nietos, ella dice que era su único hijo, ella había perdido a su marido, lo había perdido todo. Él vio su dolor de ella. Jesús se detuvo, tocó el féretro y los que llevaban al difunto dice que se detuvieron. Y Jesús le dijo, a ti te digo, levántate. Hay autoridad en la palabra de Jesús. A ti te está diciendo, levántate en esta hora. ¿Cuál es tu situación que estás viviendo? No te quedes ahí. Jesús en esta hora te dice, levántate y actúa a la palabra de Dios. Actúa la palabra de Dios. Vamos a levantarnos en fe. Jesús quiere levantar tu fe, quiere transformarte, quiere llenarte, Él quiere que le conozcas a Él. Él está ahí, ahorita tocando a la puerta de tu corazón y tal vez estás postrada en una cama. Ya no tienes esperanza. Pero Jesús te dice, levántate, levántate en esta hora. Hay poder en mi nombre. Para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. Vamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a creer a la palabra de Dios, a creer a esa palabra viva y eficaz.
La palabra de Dios nos dice también ahí en Lucas de otra situación. El Señor es el dueño de los días y este fue un día de reposo que Jesús hizo un milagro también, que Jesús obró. Aconteció también que en otro día de reposo, dice la palabra de Dios, en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y levantándose se puso en pie. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Fíjate, este hombre, a la voz de Jesús, él la escuchó. Él no vio a aquellos fariseos y aquellos escribas que estaban ahí, diciendo: hoy en este día él no puede sanar. Hoy no es el día. Hoy es el día que Jesús te quiere sanar. Hoy es un día que el Señor está hablando a tu corazón y Él quiere tocar tu vida. Él quiere sanarte. Él quiere liberarte. Él te ha visto. Este hombre no dijo: no me paro, es un día sábado. Él se levantó a la voz de autoridad de Jesús. Su palabra es poder. La palabra de Jesús es poder. Y cuando Él te dice: levántate, levántate. Él en esta hora te está diciendo: amiga, amigo, levántate en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Él conocía los pensamientos de ellos y dijo a aquel hombre que tenía su mano seca: levántate. Él se levantó y Jesús lo sanó. Su mano fue restaurada. Todo lo seco es restaurado en nuestras vidas. Todo aquello seco que ha estado ahí muerto, en esta hora puede ser restaurado si tú puedes creer a la palabra de Dios. Dice en Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Él premia tu fe. Levántate en fe en esta hora. ¿Qué es lo que está ahí muerto? ¿Qué es lo que está seco? Él quiere resucitarlo. Él quiere traer vida. Nada se puede resistir a la palabra de Dios. La palabra de Jesús es autoridad. Y cuando Él nos dice: levántate, es hora de levantarnos. Tal vez estamos muy cómodos, pero es hora de levantarme por mi casa y por mis hijos, a luchar en oración, a que esos secos resuciten en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que han sido secadas sus vidas, que se han ido secando, que han ido muriendo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estás haciendo tú como mamá? ¿Qué estás haciendo tú como papá? Es hora de levantarte. Y es hora de clamar, es hora de levantarnos todos juntos en oración, estar en unidad, estar en un mismo sentir, clamando a nuestro Dios. El Dios Todopoderoso, Él tiene el poder y Él resucita aún lo seco, aún la que ya no tiene vida. Esa mano estaba seca, ya no tenía vida, ya no había solución para esa mano, y dice que su mano fue restaurada. Él escuchó la voz de Dios cuando le dijo que extendiera su mano y fue restaurada esa mano, dice, al instante. Jesús puede obrar. Jesús tiene poder para hacerlo. ¿Qué es lo que estamos pasando? ¿Qué es lo que estamos viviendo?
Jesús quiere resucitar, quiere restaurar. Jesús quiere sanar. Él te está diciendo, levántate, levántate, escucha la voz de Dios. No escuches otras voces. Él escuchó la voz de Jesús. Cuando él le dijo, extiende tu mano, él la extendió. Jesús lo sanó al instante. Él no vio a aquellos fariseos que estaban cuidando que Jesús no hiciera milagros, que estaban ahí, como ahí estorbando. Él se levantó a la voz de Jesús. Levántate, no escuches otra voz más que la voz de Jesús. Él, creyendo a la palabra, se levantó. Para Jesús todo es posible, dice en Mateo 19:26. Jesús puede levantar, Jesús puede salvar, Jesús puede sanar, Jesús puede levantarte de la muerte, Jesús puede restaurar lo que ya no tiene vida. Solamente Él. Nosotros nada podemos hacer, pero Jesús tiene todo el poder para hacerlo. Y Él en esta hora te está diciendo, levántate. Levántate, que eso seco resucita en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que eso seco que no tiene vida y que ya no puede hacer nada, ahora lo puede hacer en Cristo Jesús. Que se levanta y camina en fe, que tu fe es restaurada, es renovada, que camines con Él. Dice la palabra de Dios también ahí en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a estar nuestras vidas llevándolas a Cristo, escuchando su voz. Cuando Él nos dice, levántate, es hora de levantarnos. Cuando Él te está extendiendo la mano, Él ha visto tus lágrimas, Él ha visto tu dolor, Él ha visto tu aflicción, Él ha visto cómo has llorado. A lo mejor nadie hemos visto tu corazón, pero Él sí lo ve. Él sí ve tu situación y Él quiere cambiarla. Él quiere que vivas una vida diferente. Él quiere transformarnos, nuestras vidas, nuestra mentalidad, nuestra forma de vivir. Él quiere que resucite lo que ya no tiene vida. ¿Cuántas veces hemos llorado? ¿Cuántas veces no hemos ido a Jesús? Jesús lo hizo una vez, lo vuelve a hacer otra vez. Te voy a contar un poco de mi testimonio. Yo pasé por muchas cirugías en lapso de poco tiempo. Primero fueron las cirugías de mis 2 hijos porque fueron cesáreas. Después de ahí se me hizo una hernia a causa de las cesáreas. Pues fue una y otra vez que me hacían las cirugías. En una iba saliendo de la cirugía y tenía pues ni un día de que me habían sacado de quirófano y otra vez ya tenía la hernia. Y era un dolor insoportable. Y yo les decía a los médicos, ustedes me dejaron algo adentro porque no soportaba el dolor. Me inyectaban en la vena porque era un dolor muy fuerte que tenía ahí. Pues dice, pues si quieres te volvemos a hacer la cirugía en 8 días o en un mes. Yo dije, no voy a aguantar, no voy a salir. Yo me sentía mal y me esperé. Pero era una tras otra las cirugías. Ni en un año a veces me hacían otra cirugía. Y era un dolor insoportable. Y yo, pues, de primero, sí confiaba en que iba a quedar bien. Pero cuando no hubo solución, yo le clamaba a mi Dios y lloraba. Dios mío, ayúdame. En la última cirugía, yo ya estaba lista para entrar a cirugía. Y hablaron conmigo y me dijeron, te has expuesto muchas veces, había estado expuesta muchas veces a
a la anestesia y era peligrosa porque me iban a restaurar todos mis tejidos. Tenía muy flácidos mis tejidos y, y, y estaba ahí y yo pues no iba lista aún para si el Señor me llamaba, aunque decía era cristiana y había recibido a Cristo y me pedía perdón y me ponía cuentas con el Señor, pero yo decía, no, porque yo no dejé no hice ni mis maletas, ni dejé mi casa, preparada, mis hijos, no sé, yo sentí algo, me salí, le dije que no, ya estaba todo listo, pero le dije no vengo preparada. Y me fui a mi casa y lloré mucho. Y estuve orando. Después me acercaba al altar y clamaba y le encargaba a mis hijos al Señor, porque yo no sabía si iba a salir nuevamente. Y no se me metieron temor. Y empecé a orar y a orar y a orar hasta que el Señor me dio paz. Mi hijo estaba chiquito, como unos 7 años, y él se acercaba junto a mí y lloraba. Mi mamá, que no, Señor, ayuda a mi mamá que no se vaya a morir. Y yo decía, si yo siento compasión por mi hijo, cuanto más tú, Dios Todopoderoso, eres compasivo y te compadeces. Empecé a orar el Salmo 91, me lo aprendí. Empecé a recitarlo y lo recitaba y se me hizo una oración de confianza. No había solución. Yo tenía un dolor insoportable y no había otra más que cirugía. Padre, tú me puedes sanar, pero también Dios obra a través de la ciencia. Me fui. Ya cuando sentí paz, le hablé al médico y le dije, ya puedo ir a cirugía. Y me dice, ya. Le digo, ya, porque yo sabía que si ese día me hacían la cirugía, ni la anestesia me iba a hacer. Y fui tan en paz que sentí algo hermoso, sentí una tranquilidad inmensa. Cuando, cuando empecé a recitar ese Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Lo empecé a recitar, empecé a sentir tanta paz que hasta puse mi mano en mi hombro porque sentía que Jesús estaba ahí, sentía paz. Y después la cirugía se complicó y me dice el médico, te vamos a anestesiar toda, a mí nunca me habían anestesiado toda, te vamos a dormir un ratito porque había un problema, me dijo, y me iban a anestesiar toda, no iba a aguantar así. Y me anestesiaron toda. Yo nada más alcancé a escuchar que dijeron, aquí nada más las oraciones se escuchan. Yo sentí que estaba orando en mi voz, en mi mente, pero yo creo que estaba orando en voz alta. Estaba recitando el salmo. Y me quedé viendo un reloj que tenían ahí en el quirófano. Y dije, si yo no, despierto, voy a despertar aquí. Y si no, voy a despertar en tus brazos, Señor. Voy confiada. Yo me sentía en paz, tranquila. Y ese día, pues no, se les complicó, la cirugía, tuve mucho sangrado, no podían detener un sangrado que tenía. Y ese día yo siempre, ya cuando me llevan a recuperación, voy despierta. Y ese día llegué como a las 2 ahí a recuperación y aún así no volví como a las 4 ahí, porque dicen que me llevaron como a las 2, pero yo volví como a las 4, empecé como a escuchar voces, pero yo hasta pensaba que ni estaba aquí, o sea, yo pensé, muy lejos escuchaba las voces porque no sentía un sueño muy profundo, no podía despertar. Y cuando ya desperté poquito, se acercan mis hijos
y le di gracias a Dios. Él escuchó nuestro clamor de estar ahí. Desde ese día he tenido paz. El Señor, no volví a entrar a otra cirugía, clamé mucho por esa cirugía. El Señor vio mis lágrimas, vio las lágrimas de mis hijos, aún de mi esposo que también oraba por mí. Dios es poderoso. Él cuando nos dice levántate, nos extiende la mano. Tenía mucho dolor en mi garganta, pensé, me dio una gripa, le dije al médico, deme algo porque me va a dar tos y tengo la cirugía y yo no quería hacer esfuerzos. Y me dice, no, dice, te pusimos un tubo porque tardaste mucho en despertar y es lo que te lastimó tu garganta. Y yo sentía, tardé como 3 meses que le decía, no, yo siento mucho dolor, me quedó mucho dolor en mi garganta. Y decía, fue a causa de ese tubo. Pero le doy gracias a Dios que hasta aquí me ha ayudado el Señor. Pasamos una y otra vez por situaciones difíciles, pero el Señor es poderoso. Él nos levanta y Él te levanta en este día. ¿Cuál es la situación que estás viviendo cuando no hay solución ni hay respuesta aún en la ciencia? Es momento de clamar. Es momento de rogar. Es momento de levantarnos. Es momento de ir a Jesús. Dice la palabra de Dios también ahí en Hechos 3. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y Pedro y Juan, fijando sus ojos en él, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Hay poder y autoridad en el nombre de Cristo, en la palabra de Jesús. Este hombre era de nacimiento, enfermo, inválido ahí. Era un hombre que era llevado ahí porque no podía caminar. Pedro y Juan obedecieron a la palabra de Dios. A ti y a mí el Señor nos ha enviado. En Marcos 16 nos dice, ve y comparte, ve y habla la palabra. Él nos dice, ve y habla. Ve y habla. Y estas son las señales que a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Dice en el 18, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán. A ti y a mí nos ha enviado a extender la mano. Ya Jesús no está, pero te envió a ti y me envió a mí para extender la mano a aquel que está postrado, para tender la mano a aquel que no se puede levantar, ir y orar por él. Jesús puede obrar porque tú y yo no vamos a hacer nada. Tú y yo nada vamos a hacer, aun cuando Jesús nos use y alguien sea sanado. La gloria y la honra sean para Él, porque el nombre de nuestro Dios es poderoso. La palabra de nuestro Dios es poderosa y nosotros vamos en su nombre
Y el único que merece toda la gloria y todo el honor es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él te use, cuando Él esté ahí, cuando tú en el nombre poderoso de Cristo Jesús vayas, extiendas la mano y aquel cojo, aquel inválido se levanten en el poder de esa palabra, es tiempo de glorificar a nuestro Dios Todopoderoso. Es tiempo de dar gracias a Dios por esa vida y de levantarnos nosotros creyendo que Él puede hacerlo, que Él tiene el poder para hacerlo, que Él tiene el poder, que su palabra es poder. Dice que tomándolo por la mano derecha se levantó y al momento se afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, alabando y saltando y alabando a Dios. Él dice, levántate, y cuando te levantes, alaba a Dios. No ser como aquellos 10 leprosos que fueron sanados, que solamente uno regresó para dar gracias a Dios de lo que él había hecho. Agradécele, levántate en fe y cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Él te levanta el día de hoy. Él quiere obrar en tu vida. Él quiere levantarte y Él te extiende su mano el día de hoy. Él quiere transformar tu vida. Él quiere que eso seco resucite. Él no quiere que estemos en esa vida muerta, ni quiere que nosotros nos quedemos callados y tirados ahí, viendo cómo mueren nuestros hijos, viendo cómo muere nuestra ciudad, cómo está ahorita. Necesitamos levantarnos también nosotros y accionar, poner nuestra fe en acción. Accionar. Jesús lo hace por ti, Jesús lo hace por mí. Nosotros no tenemos que hacer nada, ni esforzarnos, porque el que tiene el poder es Jesús. En tu nombre y en mi nombre nada podemos hacer. Pero en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nosotros podemos ser usados. Y el Señor el día de hoy te está diciendo, levántate. ¿Cómo estás? Este hombre saltando se levantó, alabando a Dios. Él se levantó también a la voz de ellos. Obedeció a esa voz en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Él esperaba recibir otra cosa de ellos, esperaba recibir ayuda. Él se ponía ahí para que lo ayudaran. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Es momento de pararnos en oración, de levantarnos en oración, de clamar y creer al nombre poderoso de nuestro Dios. Ese nombre que es sobre todo nombre, que en ese nombre hay autoridad y poder. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos levantamos el día de hoy creyendo a la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Tú que has estado ahí y que has escuchado esta palabra, fue para ti que la escuchaste. Fue para mí, primeramente para mí. Pero si tú escuchaste la voz de Jesús, acciona a esa voz. Levántate a su palabra. Levántate en el poder de su palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Su palabra es autoridad y su nombre es autoridad. Hay poder en el precioso nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te doy gracias, Señor Dios Todopoderoso, por lo que tú vas a estar haciendo en cada corazón que ha escuchado, mi Dios Padre. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, aquel que está postrado en cama,
aquel que no ha encontrado la solución a sus problemas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, se levanta en fe creyendo a tu palabra, escuchando tu voz. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, obra poderosamente, Señor. Aquel que tiene una vida seca y vacía, Señor, que se ha ido secando, se ha restaurado y levantado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay poder en la sangre derramada de Cristo Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre, que en su nombre se doble toda rodilla y en su nombre todos declaremos que Él es el Señor. En ese nombre poderoso hay autoridad y poder, y en ese nombre creemos y abrazamos su palabra, la creemos y la declaramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder para sanar, para liberar, para salvar, para levantar aún de la muerte, Padre. Y en el nombre de Cristo Jesús actuamos en fe. Gracias por lo que estarás haciendo en los corazones en esta hora, Dios Todopoderoso, Padre, porque serás redarguyendo, serás transformando la vida en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te agradezco, Señor Dios Todopoderoso, por aquellos que pusieron atención a tu palabra, mi Señor, y que tú en esta hora, Padre, tú resucitas, Padre, esas vidas en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oh Padre, gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que harás, oh Dios Todopoderoso. Mientras aquellos leprosos iban por el camino, fueron sanados porque a tu voz atendieron, que fueran y se presentaran al sacerdote, oh Dios Todopoderoso. Los milagros que no serán hechos al instante, aún en el camino tú puedes sanar, tú puedes obrar, Señor, porque hay poder en ese nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay poder en esa palabra y te damos gracias, Señor, Padre, porque tú nos has extendido la mano para levantarnos, Padre, para levantar a aquel que está tirado, Padre, ahí en el vicio, Padre, que ha llorado y no ha podido. En esta hora Jesús te dice, levántate en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por lo que estarás haciendo, Señor. Gracias por lo que estarás haciendo en las vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por aquellos corazones que estarán siendo tocados, te damos gracias, Padre. Amén. Sí, Señor, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor.